Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Erika Jamarca, soy estudiante del tercero de uno de la especialidad mecatrónica del Colegio Técnico Salesiano. Este es un video sobre los autoacopladores de la materia de servomecanismos. Pues bien, dentro de la práctica que tenemos aquí, esto va a ser un desarrollo que busca obtener destrezas para utilizar autoacopladores dentro de circuitos digitales, para dar resolución a problemas que se pueden presentar en el diario vivir. Pues bien, se utilizará un PIC 16F877A, un pulsante, dos focos de 12 voltios y aquí viene en lo que se basa el uso del autoacoplador, que sería que el PIC tiene una alimentación a 5 voltios, pero el foco que estamos usando tiene una alimentación a 12 voltios, por lo que es necesario el uso de este implemento, ya que permite utilizar dar solvencia a este problema de que el foco no se va a prender si usamos 5 voltios, y si es que damos conexión a todo el circuito con 12 voltios, el PIC se va a quemar. Pues bien, dentro de la introducción de esta práctica es para demostrar el funcionamiento. Se tendrá un botón que al pulsarlo se empezará a conmutar un LED entre 1 y 0 indefinidamente. Al mismo tiempo este también empezará a tener una lectura de ADC del PIC, que tiene un puerto, bueno, en realidad dos puertos para ello. Mediante un potenciómetro esto hará la variación y se cambiará al PWM. Esto hará que el LED, en este caso pues, puede decirse así, se prenda más o se prenda menos. Pues bien, dentro del marco teórico tenemos los dos conceptos esenciales, lo que es un autoacoplador. Pues bien, un autoacoplador es un aislante de circuitos o señales por medio de un elemento óptico, en este caso un LED, que se encuentra dentro de este y que a la entrada, que no es visible, está internamente, y a la salida cuenta con un dispositivo sensible a la luz llamado optotransistor, optotriac u opto-SCR. Pues bien, ese es el implemento que vamos a usar. Un microcontrolador, por otra parte, es un circuito integrado que contiene todos los componentes fundamentales de un ordenador, aunque de limitadas presentaciones, y que se suele destinar a gobernar una sola tarea, en este caso un solo código, o sea, funciona en cascada. En su memoria solo reside un programa, en sus líneas de entrada y salida se conectan los sensores y actuadores del dispositivo a controlar. En este caso serían los pulsantes como entradas, y a la salida serían los autoacopladores y estos conectados a su vez a las líneas. Pues bien, los objetivos que tenemos es comprender el uso, los conceptos del uso del acoplador, y específicamente crear circuitos que funcionen con diferentes voltajes, ya como se describe en esta práctica. Asimismo, diseñar los circuitos y demostrar el funcionamiento del optoacoplador en un circuito digital, tal como es esta práctica. Pues bien, aquí tenemos las conexiones y aquí tenemos los cálculos si se desea pausar el video. Esto en realidad solo es una malla que describe cómo sacar la resistencia del transistor para que el LED se encienda, o sea, solo es una malla pequeña. Y acá está la programación que luego te explicaré paso a paso. Pues bien, ya realizada el diseño del circuito en el simulador de Proteus y también en la programación del código que va a utilizar el mismo dentro del programa microC, procederé a explicar cómo funciona. Pues bien, aquí encontramos la declaración de variables de tipo entero y de tipo char. Pues bien, la DC es lo que va a leer lo del potenciómetro, el bucle ya lo explicaré más tarde para qué sirve, y el chip tipo char es para pasar de la medida de la lectura de ADC a un valor leíble por el PWM. Pues bien, empezamos con la velocidad que va a utilizar el PWM. Iniciamos la lectura del PWM, en este caso la señal de PWM, y iniciamos aquí la lectura del ADC, lo del potenciómetro. Pues bien, todo esto de aquí es la inicialización de los puertos, de cómo van a estar, por ejemplo, activados en el caso del puerto D para el botón y los demás en cero. Pues bien, empezamos dentro del bucle. Si es que es pulsado el puerto F7 donde está conectado el botón, va a empezar un bucle for, la sentencia for, que aquí empieza desde cero, como ya lo pusimos aquí,
si empieza desde ese número, hasta bucle igual a 100. Esto significa que el conteo, como está explicado aquí, va a ir de 1 en 1. Si es que ya llega a 100, se acabaría, saldría de este bucle, pero, o sea, se contaría como indefinido por el tiempo que se demora en llegar a ese número. Si es que pusiéramos un valor más alto, igual se demoraría mucho más, por lo que esto es solo una demostración de cómo sería indefinidamente. Pues bien, el puerto F0, cuando se empiece dentro del bucle, va a empezar a conmutar entre 1 y 0. Pues bien, aquí va a esperar un tiempo, luego se va a apagar, y va a esperar un tiempo, y también va a estar leyendo la lectura del potenciómetro del ADC en el puerto A0. Y estas dos líneas de aquí es un traspaso de la lectura de ADC a un valor aceptable de PWM, como aquí se lo ve. Se setea el duty cycle de lo que está leyendo el ADC, y eso es la programación en sí de la práctica. Algo que cabe recalcar dentro de la práctica es que algo que dice aquí es la lectura que se tiene del ADC. El ADC tiene una lectura máxima de 1023, por lo que si se divide para 4 sería 255,75. Entonces el PWM tiene una lectura, por así decirlo, tope de 250 o 255. Entonces esto equivaldría a, mientras más se suba, más va a aumentar al mismo tiempo el ADC. Eso cabe recalcar. Pues bien, en este momento procederé a hacer la prueba de la realización en el simulador de Proteus. Como se puede observar, dentro del puerto A0 se encuentra conectado el potenciómetro, que va a ser modular a este LED. Este LED está, por cierto, cabe recalcar que los dos funcionan a 12 voltios. Por esa razón es el uso de estos optoacopladores, que como se puede observar aquí, por ejemplo, en este caso hay varios modelos, pero en este caso voy a utilizar el 4N25. Y pues bien, el cálculo que realizamos de esa malla es para la resistencia de aquí, para esta resistencia de aquí. O sea, más o menos es 10 kilómetros, 10.5 kilómetros salió más o menos. Entonces, esta conexión de pulsante es para como ya se conoce, para el master clear, para resetear toda la simulación. Y pues bien, este botón es el que va a hacer la inicialización de la práctica. Pues bien, como aquí se obtiene, el 7% es la lectura casi mínima que se obtiene para el PWM. Y cuando pulsemos, va a empezar a conmutar. Y como se puede observar en esta parte, el LED se enciende mínimamente. Pero si la lectura le bajo a menos de 7%, como es en este caso 6%, casi 5%, el LED se apaga completamente. Y como vamos a observar, conforme vayamos subiendo, obviamente el LED sigue conmutando. El LED de abajo va a empezar a aumentar su PWM, por eso es como que titila la simulación y le hace así. Pues bien, ya vamos por el 50%, ya se está encendiendo ya casi completamente. Vamos por el 75%, sigue titilando, ya está más activo. Y ya el 86 ya se prende completamente, y qué decir del 100%. Ya se va a prender completamente en el 100%, como es observable aquí. Y sigue conmutando el LED. Y para poder volver a hacer todos desde cero, se presiona el Master Clear. Esto permite poder realizar nuevamente toda la práctica. Y en realidad en eso consiste el funcionamiento de un optoacoplador. Permite utilizar diferentes voltajes, ya que hay diferentes dispositivos electrónicos y componentes que funcionan con voltajes diferentes. Por ello, el optoacoplador permite, por ejemplo, hacer que no se queme el PIC utilizando los 12 voltios del foco. Y tampoco dejaría que, si es que usamos solo 5 voltios, el foco no se prende completamente. Si es que conectamos directamente al PIC, porque el foco tiene
incluso una potencia de 1 vatio y cosas así. Cosas características que los hacen únicas y que necesitan conexiones únicas. Y sería hasta cierto punto tedioso armar un regulador de voltaje sabiendo que existe un componente de este tamaño a, a un circuito de tal vez un tamaño un poco más exagerado. Y esto es bastante útil en el momento de armar placas, en este caso PCBs, o incluso circuitos mucho más extensos y complicados, que nos puede ahorrar el tiempo usando un autoacoplador. Y pues bien, luego procederé a explicar las conclusiones detalladas que se tienen de este proyecto. Pues bien, en esta última parte explicaré las conclusiones que se llegaron, las 3 principales que yo encuentro. Pues bien, el uso de un autoacoplador, como ya lo mencioné, permite la reducción del espacio que se requiere de una fuente específica, por ejemplo 12 voltios como en este caso para el LED y para que no se queme el micro, para el uso de un componente con características únicas, como ya lo dije, que es el foco. Pues bien, también permite reducir tiempos en lo que respecta al diseño y ensamblaje que requeriría un componente especial. En este caso, por ejemplo, si no fuera tan pequeño el uso que se le diera y hubieran más implementos que funcionaran o dependieran de este caso del micro, sería mucho más grande el circuito de realizar, por ejemplo, la fuente de voltaje, también el diseño de, por ejemplo, si se usaran más transistores, el cálculo. Esto reduce bastante el espacio, es una cosa que es más pequeño que mi dedo casi. Y finalmente, con lo que respecta al funcionamiento, lo que llegué a comprender mucho mejor es que el LED que se encuentra internamente del autoacoplador, cada vez que se encienda, ya sea una mínima parte como ya lo pudimos observar con el PWM, cada vez que se encienda menos un poquito, esa misma cantidad de luz va a ser reflejada en el transistor, en el fototransistor que se tiene. Entonces eso va a hacer que al final esa misma cantidad, sin importar el voltaje, vaya a ser la misma. Por ejemplo, el mismo valor de PWM que se tiene acá va a ser a la salida, solo que con un voltaje diferente, por decirlo así. El foco va a tener el mismo valor, solo que con un voltaje más alto en este caso. Y pues bien, gracias por ver el video, espero que les haya gustado.